Hay productores que creen que el problema más grande para exportar aguacate es el clima. Otros piensan que es la plaga, el precio del fertilizante o incluso el tipo de suelo. Pero la realidad es otra. Hoy, miles de toneladas de aguacate pueden quedarse detenidas, rechazadas o perder valor simplemente por no cumplir una regulación. Y aquí está lo más delicado. Muchas veces el productor ni siquiera sabe que está incumpliendo algo, porque ya no basta con producir buen aguacate. Hoy el mercado exige trazabilidad, inocuidad, certificaciones, manejo responsable y cumplimiento total de normas mexicanas y estadounidenses. Y el productor que no entienda esto, tarde o temprano quedará fuera del mercado más rentable del mundo. Estados Unidos sigue siendo el principal destino del aguacate mexicano. Millones de consumidores lo compran cada semana. Restaurantes, supermercados, cadenas internacionales y exportadoras dependen del aguacate mexicano. Pero detrás de cada caja exportada, existe una enorme estructura de regulaciones que muchos productores todavía subestiman. Y no, esto no es solo tema de grandes empacadoras. Cada huerta, cada corte, cada aplicación, cada trabajador y cada documento forman parte de un sistema que puede abrir o cerrar puertas comerciales. Porque hoy, exportar aguacate ya no depende solamente de tener fruta bonita. Depende de demostrar que esa fruta fue producida correctamente. Y ese es el tema del video de hoy. Vamos a hablar de las regulaciones y normativas del aguacate en México y Estados Unidos. ¿Qué exige realmente el mercado? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Qué revisan las inspecciones? ¿Cómo afectan las certificaciones al productor? ¿Y por qué entender estas reglas puede marcar la diferencia entre crecer o quedarse fuera del negocio? Porque mientras algunos productores siguen viendo las normas como papelería innecesaria, otros ya entendieron que el cumplimiento es parte de la rentabilidad, y eso está redefiniendo completamente el futuro del aguacate mexicano. Primero hay que entender algo muy importante. El aguacate mexicano no llegó al mercado estadounidense por casualidad. Durante muchos años existieron restricciones muy fuertes para la exportación. Estados Unidos tenía preocupaciones fitosanitarias relacionadas con plagas y riesgos agrícolas. Por eso, durante décadas, el acceso fue extremadamente limitado. Fue después de muchos acuerdos, inspecciones, protocolos y programas sanitarios que México logró abrir el mercado de forma más amplia. Y desde entonces, el cumplimiento sanitario se convirtió prácticamente en la llave de entrada al negocio. Eso significa que el aguacate exportado no puede manejarse más o menos bien. Debe cumplir procesos específicos desde la huerta hasta el embarque. Uno de los puntos más importantes es la trazabilidad. La trazabilidad significa poder identificar exactamente de dónde viene la fruta, quién la produjo, cuándo se cosechó, cómo se manejó y qué procesos recibió. En otras palabras, cada caja debe tener historia. Y esto es fundamental, porque si aparece un problema sanitario, residuos químicos o contaminación, las autoridades necesitan rastrear rápidamente el origen. Por eso hoy las exportadoras exigen registros mucho más estrictos, aplicaciones agrícolas documentadas, control de fertilización, uso de agroquímicos autorizados, bitácoras de riego, capacitación de trabajadores, registro de cosechas, control de higiene y manejo de residuos. Y sí, muchos productores pequeños sienten que esto es excesivo. Pero la realidad es que el mercado internacional funciona así. Estados Unidos tiene normas sanitarias extremadamente estrictas porque buscan proteger tanto la agricultura local como al consumidor. Y aquí entra un tema clave: la inocuidad. La inocuidad significa garantizar que el alimento sea seguro para consumo humano. No basta con que el aguacate se vea bien. Debe estar libre de contaminantes peligrosos. Por eso se controla desde la calidad del agua hasta la higiene de las herramientas de corte. Incluso aspectos que antes parecían insignificantes, hoy pueden convertirse en causas de rechazo. Un trabajador sin capacitación, un registro incompleto, un agroquímico no autorizado o una mala limpieza en el empaque pueden generar problemas.
Y aquí aparece una de las palabras más importantes del comercio agrícola moderno: certificación. Muchos productores escuchan nombres como Global GAP, Primus GFS o sistemas de inocuidad, pero no siempre entienden por qué son tan importantes. Las certificaciones son básicamente una forma de demostrar que la producción cumple estándares internacionales. No son solo diplomas para colgar en la oficina. Son herramientas comerciales, porque las cadenas internacionales y supermercados necesitan reducir riesgos. Y para ellos, una certificación representa mayor confianza. Por eso muchos compradores ya no preguntan únicamente por precio o volumen. Preguntan si la huerta está certificada, si el empaque cumple protocolos, si existe trazabilidad completa y si hay auditorías actualizadas. Y aquí ocurre algo interesante. Las regulaciones no solo afectan la exportación, también están cambiando la forma de producir dentro de México. Cada vez más productores adoptan mejores prácticas incluso para mercado nacional, porque entienden que el consumidor está cambiando. La seguridad alimentaria importa más que nunca. Ahora bien, uno de los temas más delicados son los residuos de agroquímicos. Este punto genera enormes pérdidas cuando no se maneja correctamente. Estados Unidos establece límites máximos de residuos para diferentes sustancias químicas. Eso significa que ciertos productos pueden usarse solamente bajo condiciones específicas, dosis autorizadas y tiempos de seguridad muy claros. El problema es que algunos productores todavía aplican productos sin respetar periodos de reentrada o tiempos antes de cosecha. Y ahí empiezan los riesgos. Porque una fruta con residuos fuera de norma puede generar rechazos completos. Y un rechazo internacional no solo afecta una carga, puede afectar relaciones comerciales enteras, dañar reputaciones, generar inspecciones más severas y cerrar oportunidades futuras. Por eso hoy las exportadoras y empacadoras son mucho más estrictas, mucho más técnicas y mucho más cuidadosas, porque el riesgo económico es enorme. Ahora pensemos en esto. El consumidor estadounidense probablemente nunca conocerá al productor mexicano que cultivó ese aguacate, pero sí espera que el producto sea seguro, y toda la cadena trabaja para garantizarlo. Otro tema fundamental es el control fitosanitario. Las autoridades estadounidenses mantienen vigilancia muy fuerte sobre plagas cuarentenarias. Eso implica inspecciones constantes en huertas y empaques, monitoreo técnico, muestreos, verificaciones y protocolos de movilización. Y si aparece una plaga de riesgo, pueden activarse restricciones inmediatas. Aquí es donde muchos productores entienden que la sanidad ya no es solamente un tema agronómico, es un tema económico. Una plaga mal manejada puede afectar regiones completas. Por eso existe coordinación entre productores, autoridades y exportadores. El objetivo es proteger el acceso al mercado, y aunque a veces estas medidas parecen estrictas, la realidad es que el mercado internacional funciona bajo confianza sanitaria. Si esa confianza se pierde, recuperar acceso puede tomar años. También hay regulaciones relacionadas con el empaque y transporte. La fruta exportada debe cumplir estándares específicos de calidad, clasificación y manejo. Tamaño uniforme, madurez adecuada, ausencia de daños, buenas condiciones sanitarias, temperaturas controladas, empaques autorizados y etiquetado correcto. Todo esto forma parte del sistema, porque el aguacate no solo compite contra otros aguacates mexicanos, compite contra fruta de distintos países. Y el comprador internacional quiere consistencia, seguridad, estabilidad y proveedores confiables. Ahora bien, hay algo que muchos productores todavía no terminan de ver. Las regulaciones seguirán aumentando, no disminuirán. Y esto está relacionado con nuevas tendencias globales: sustentabilidad, responsabilidad ambiental, uso eficiente del agua, condiciones laborales y huella ambiental. Incluso ya existen mercados que empiezan a observar aspectos sociales y ambientales de la producción. Cómo se maneja el agua,
cómo se protege el suelo, cómo se trata al trabajador y cómo se gestionan residuos. Porque el consumidor moderno ya no solamente pregunta si el producto es bueno, pregunta cómo fue producido. Y esto representa tanto un reto como una oportunidad. Porque los productores que se adapten primero tendrán ventajas importantes. Ahora hablemos de un punto incómodo. Muchos agricultores ven las regulaciones como un enemigo, como burocracia, como gastos innecesarios o como problemas adicionales. Y sí, implementar protocolos cuesta dinero. Capacitar personal cuesta dinero. Certificarse cuesta dinero. Llevar registros consume tiempo. Pero también hay que entender algo. El mercado internacional paga por confianza, y esa confianza necesita pruebas. Nadie compra únicamente promesas. Por eso las auditorías existen. Por eso las inspecciones existen. Por eso los registros son tan importantes. Y aquí aparece un cambio mental muy importante para el productor moderno. Las normativas no deben verse solamente como obligaciones, también pueden verse como herramientas de profesionalización, porque una huerta ordenada normalmente también maneja mejor sus costos, reduce errores, disminuye riesgos, controla mejor aplicaciones y tiene más información para tomar decisiones. Ahora pensemos en el futuro. El aguacate mexicano sigue teniendo enorme potencial internacional. La demanda continúa creciendo, el consumo aumenta, la industria sigue expandiéndose, pero el acceso a esos mercados será cada vez más técnico, más regulado y más exigente. Y eso significa que el productor que no evolucione puede quedarse atrás incluso teniendo buena producción, porque el mercado ya cambió. Hoy el agricultor no solamente debe saber producir, también debe saber documentar, demostrar, comprobar, cumplir, administrar riesgos, entender protocolos y trabajar bajo estándares. Y esto está transformando completamente la agricultura moderna. De hecho, muchas exportadoras ya buscan productores que entiendan estos sistemas antes incluso de cerrar acuerdos comerciales, porque saben que corregir errores después puede ser muchísimo más costoso. Ahora hay otro punto importante que pocas veces se menciona. Las regulaciones también ayudan a proteger al productor serio. Porque cuando existen controles más estrictos, se reducen malas prácticas que dañan la reputación del sector completo. Un productor irresponsable puede afectar a todos. Por eso las normas también funcionan como mecanismos de protección colectiva. Y aquí es donde la organización del sector se vuelve fundamental. Productores, empaques, técnicos, autoridades y exportadores dependen del cumplimiento general del sistema. Porque el mercado internacional observa a toda la cadena, no solamente a una huerta individual. Ahora imagina esto. 2 productores tienen el mismo rendimiento, la misma variedad y la misma calidad visual. Pero uno tiene certificaciones, registros completos, trazabilidad y protocolos claros. Y el otro no. ¿Quién tendrá más oportunidades comerciales? La respuesta es evidente, porque hoy la agricultura moderna también se basa en confianza documental. Y esto seguirá creciendo, especialmente en cultivos de alto valor como el aguacate. También es importante mencionar que muchas regulaciones cambian constantemente. Nuevos requisitos, nuevos límites, nuevas exigencias y nuevos protocolos. Por eso mantenerse actualizado ya forma parte del trabajo agrícola. Y aquí los asesores técnicos, organismos agrícolas y capacitaciones juegan un papel enorme, porque quedarse con información vieja puede convertirse en un problema muy caro. Ahora bien, no todo es negativo. Muchos productores mexicanos ya están demostrando que pueden competir al más alto nivel mundial. Huertas tecnificadas, procesos profesionales, manejo responsable, sistemas avanzados de trazabilidad y certificaciones internacionales. Y gracias a eso, el aguacate mexicano sigue siendo líder mundial. Pero mantener ese liderazgo dependerá de la capacidad de adaptación del sector. Porque el mercado seguirá cambiando, las reglas seguirán evolucionando y la competencia seguirá creciendo. Al final, el verdadero reto ya no es solamente producir más,
es producir mejor, más seguro, más documentado, más responsable y más profesional. Porque hoy, detrás de cada aguacate exportado, existe mucho más que agricultura. Existe un sistema completo de cumplimiento, vigilancia, trazabilidad y confianza internacional. Y quien entienda eso primero, tendrá mayores oportunidades en el futuro del mercado agrícola, porque en el negocio del aguacate moderno, la calidad abre puertas, pero el cumplimiento es lo que realmente las mantiene abiertas.